Muy buenos días, mis hermanos. El día de hoy, domingo 25 de octubre del 2020, tenemos a cargo la lección número 4, que titula No debemos hacer acepción de personas, basada en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y para comenzar, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, nos has permitido estar presentes para escuchar o aprender de esta palabra, Señor, que tú nos muestras, ¿verdad? A través de Santiago. Señor, te suplico que nos bendigas. Te ruego que esta palabra sea de edificación para cada uno de los hermanos que estén escuchando. Y Señor, que también esta misma palabra la llevemos a la práctica, Padre Santo, entre nosotros mismos. En Romanos 12 dice que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Te ruego, Padre Santo, que esto así sea en la vida de cada uno de nosotros. Suplico, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la lección número 4 dice, no debemos hacer acepción de personas, así se titula. Y la base bíblica está en Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amaos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. El texto para memorizar el día de hoy, mis hermanos, está en Santiago 2, versículos 8 y 9, que dicen, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Bien, hermanos, después de haber leído el pasaje de Santiago, vamos a ver los temas del día de hoy. Primeramente vamos a tener una introducción. Como punto número 1 tenemos la verdadera fe no hace acepción de personas, versículos del 1 al 5. Punto número 2, la gravedad de la parcialidad, versículos del 6 al 9. Número 3, la ley real cumplida, versículos del 8 al 13. Y por último vamos a tener las aplicaciones de esta clase. Bien, hermanos, tenemos como introducción lo siguiente. Como iglesia, formamos una fraternidad donde somos iguales. Somos hermanos en Cristo con los mismos privilegios y obligaciones. El pobre no es menos, el rico no es más. Por vía de ilustración digo esto, si hoy fuera bautizado y recibido como miembro de la iglesia un varón con muchísimo poder político y mucho dinero, y también hoy fuera bautizado y recibido como miembro de la iglesia un varón que apenas se sostiene con muy escasos recursos, ambos
El rico y el pobre serían nuestros hermanos en Cristo sin importar lo que cada uno tenga, sea mucho o sea poco. Cumpliríamos así las palabras escritas por el apóstol Pablo en Gálatas 3:28 que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y primera de los Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Bien, la verdadera fe no hace acepción de personas. Número uno. Comienza Santiago esta sección usando las palabras adecuadas al tema que va a tratar. Hermanos míos, se identificó como hermano de todos los que como él tenían puesta su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. El lenguaje usado por Santiago es muy claro y muy directo. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago nos presenta un caso muy ilustrativo de parcialidad en un culto. Entra un hombre con un anillo de oro y ropa espléndida. ¿Cómo lo recibimos? También entra un hombre pobre con vestido andrajoso. ¿Cómo lo recibimos? Deberíamos recibir a cualquier persona con la misma amabilidad porque están viniendo para escuchar la palabra de Dios y no sabemos lo que cada persona puede llegar a hacer si se convierte al Señor. En el caso que Santiago está usando como ilustración, las cosas no son como deberían de ser en una reunión de cristianos. En el primer caso, se mira con agrado al que trae la ropa espléndida y se le dice, siéntate tú aquí en buen lugar. En el segundo caso, al pobre se le dice, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Número 2. Nuestros visitantes deben ser recibidos de la mejor manera, con toda amabilidad y con la oración de que sean salvos si no son de Cristo, o que sean edificados al escuchar la palabra y al participar en la adoración. No sería digno de hijos de Dios actuar como en el caso citado por Santiago. Vendríamos a ser jueces con malos pensamientos. Número 3. No actuemos con parcialidad. Un recordatorio para no actuar con parcialidad con nuestros visitantes, mayormente si son pobres. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:15. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. La gravedad de la parcialidad. Versículos del 6 al 9. Cuando hay parcialidad en el trato para con los pobres, se les afrenta. Los pobres sufren de diversas maneras. Por ejemplo, el ser oprimido por los ricos y ser llevados a los tribunales por ellos. La injusticia en el trato para con los hermanos pobres no debe tener lugar en la vida de la iglesia. Número 2. Santiago denunció que algunos ricos eran blasfemos contra el nombre que fue invocado sobre nosotros. Así dice la Escritura, que el rico responde durezas, que piensa que sus riquezas son su ciudad fortificada. Muchos ricos son altaneros, vanidosos e irrespetuosos del nombre de Dios. Las riquezas no tienen poder para salvar. A veces son un obstáculo para la salvación, como fue el caso del joven rico que se alejó del Señor con tristeza en su corazón porque tenía muchas posesiones. También se nos enseña en 1 Timoteo 6:10
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 3. La Iglesia tiene un deber hacia los pobres. El Señor Jesucristo lo enseñó en el Evangelio de Lucas 14, versículos del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y lo dejó claramente establecido en la parábola de la gran cena. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Lucas 14, versículos del 21 al 23. Claro que hay lugar para los ricos que ponen su fe en Jesucristo. El llamamiento también es para ellos, porque en la gran comisión se nos ordena ir a todas las naciones para ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean pobres o sean ricos. Amén. La ley real cumplida, versículos del 8 al 13. Hacemos bien cuando cumplimos la ley real. El mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está bien amar así, es la voluntad de Dios, y quien cumple esto no tiene duda de que está agradando a Dios. El Señor Jesús nos dejó dicho que nos amáramos como Él nos amó. Este mandamiento sigue vigente. Los cristianos tenemos que cumplirlo. El amor no hace mal al prójimo. El amor no es para guardarlo en algún rincón, es para ponerlo en práctica. La Iglesia debe mostrar su amor a Dios y a todos los seres humanos. En la parábola del buen samaritano, el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, versículos 36 y 37. La Iglesia está llamada a hacer lo mismo, usar de misericordia para con el necesitado. Punto número 2. El hacer acepción de personas, estamos pecando. Y quedamos como convictos por la ley, como transgresores, pues siendo desobedientes del mandato de amar, somos hallados culpables por no hacer lo que debemos. ¿De qué nos sirve cumplir todos los mandamientos menos este? Es delicado lo que Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 2:10. La falla es ante el autor de la ley, quien tiene el derecho de decirnos cómo es que debemos vivir, y también tiene el derecho de esperar que cumplamos sus mandamientos. Cumplir un mandamiento no es excusa para no cumplir otro, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Número 3. La responsabilidad de sus hijos es hablar y llevar a cabo la ley real. Los judíos convertidos y nosotros debemos vivir bajo la ley del amor y no hacer acepción de personas de ninguna manera. Es responsabilidad de unos y otros hablar y hacer de acuerdo a la ley de Cristo. Seremos juzgados de acuerdo a la ley de la libertad que hemos recibido en Jesucristo. Para entender el versículo 13 que dice: porque juicio sin misericordia se hará,
con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, tenemos necesidad de ir a Mateo 25 del 31 al 46, donde el Señor Jesucristo enseñó acerca de dos grupos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los de la derecha son sus ovejas, los de la izquierda son los cabritos. En cuanto a estos, dirá el Señor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La misericordia triunfa sobre el juicio. No habrá problema para los de la derecha del Señor, y a ellos se les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oseas 6:6, Mateo 9, versículo 13 y capítulo 12, versículo 7. Amén. Por último, hermanos, leamos las aplicaciones de esta lección. Número 1. Como iglesia formamos una fraternidad donde somos iguales. Somos hermanos en Cristo con los mismos privilegios y obligaciones. El pobre no es menos y el rico no es más. Número 2. Nuestros visitantes deben ser recibidos de la mejor manera, con toda amabilidad y con la oración de que sean salvos si no son de Cristo o que sean edificados al escuchar la palabra y al participar en la adoración. No sería digno de hijos de Dios actuar como el caso citado por Santiago. Vendríamos a ser jueces con malos pensamientos. Número 3. Cuando hay parcialidad en el trato para con los pobres, se les afrenta. Los pobres sufren de diversas maneras, por ejemplo, el ser oprimidos por los ricos y ser llevados a tribunales por ellos. La justicia en el trato para con los hermanos pobres no debe tener lugar en la vida de la iglesia. Número 4. En la parábola del buen samaritano, el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces fue Jesús y le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10 del 36 al 37. La iglesia está llamada a hacer lo mismo, usar de misericordia para con el necesitado. Número 5. Los judíos convertidos y nosotros debemos vivir bajo la ley del amor y no hacer acepción de personas de ninguna manera. Es responsabilidad de unos y otros hablar y hacer de acuerdo a la ley de Cristo. Seremos juzgados de acuerdo a la ley de la libertad que hemos recibido en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, para nuestra próxima lección del próximo domingo, el título de la lección es Debemos demostrar la fe por las obras. Base bíblica, Santiago 2, versículos del 14 al 26. Texto para memorizar. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue allá llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Gracias hermanos por su atención. Sigo a sus órdenes con todo gusto. Soy Marco Alejandro Rincón. Y si me permiten hermanos, vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias Señor por esta hermosa lección que nos has dado Señor, por esta lectura bíblica Señor, en la que tú nos muestras tu amor y el amor que debemos de demostrarnos los unos a los otros. Bendito Padre Celestial, te ruego que nos bendigas y seas con cada uno de nosotros. Te ruego Padre Santo por los servicios de predicación de este día, para que tú Padre Santo estés presente en medio de todo tu pueblo.
Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.